Bueno, vamos a dar inicio a esta nueva materia en esta fresca tarde. Hemos culminado la materia de autoridad y vamos ahora a la materia que corresponde, como lo es mayordomía integral para establecer el reino. Esto también tiene que ver con autoridad, es decir, todo lo que hemos venido analizando desde la materia de excelencia ministerial tiene que ver con autoridad, tiene que ver con ser constituido, tiene que ver con visión. Solamente los que han recibido un don ministerial, que es una autoridad de servicio, pueden recibir la visión de Dios. Tiene que ver la materia que acabamos de ver y esta que viene también, ¿sí? Que es mayordomía integral. La palabra mayordomía es muy usada en unas organizaciones llamadas bautistas. Cuando ellos hablan de dinero, el tema es mayordomía. Es decir, ellos no se enfocan tanto al diezmo y la ofrenda como lo hacemos nosotros, sino que se enfocan mucho a la mayordomía, que tiene que ver no solamente con el dinero, tiene que ver con todo. Ahora, vamos a ver de qué se trata lo que es mayordomía. No se le olvide que de paso habla de integral. No se le olvide también que estamos estudiando en una escuela reformadora que su carácter o su impulso es integral, es decir, estudiar y analizar la escritura, pero con un objetivo integral, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Por eso, mayordomía integral para establecer el reino. El detalle es para establecer a dónde, porque mandar nos gusta en cualquier lado, pero mandar en nosotros nos gustará. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, es decir, autogobernarnos, disciplinarnos, ponernos a hacer lo que es debido, ¿nos gustará o tiene que gustar? Vamos a ver, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido, oiga, dadas, preste atención a esta expresión, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por esa promesa, llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, cuando hablamos de diligencia es trabajo de nosotros. Por esto mismo, añadid, a vuestra fe, que ya sabemos que es la fe, virtud, a la virtud conocimiento, que es lo que estamos haciendo aquí sentados varias horas, varias veces durante el tiempo que tenemos. Al conocimiento, dominio propio, que es algo inherente en nosotros. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Hablando del ágape, ¿sí? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, que es lo importante, no dejarán estar ociosos ni sin frutos, sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Permiso. ¿Sí? Ahora, pero el que no tiene estas cosas, y de repente no es que no las tenga, sino que no las valora, tiene la vista muy corta, es ciego
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto está registrado en 2 de Pedro 1:3 al 11. El principio de la bendición está determinado de que seamos buenos administradores ante Dios, entendiendo que la administración no se limita al dinero. La administración se ajusta y abarca todo lo que tenga relación con el hombre. Y hablando de hombre, reitero, estoy hablando de las mujeres. En el Evangelio de Lucas nos da un ejemplo de la buena administración. El texto dice: y dijo el Señor a quien es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a su tiempo le dé su ración. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad, digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Lucas 12, 42 y 44. Administrar es el arte de gobernar, dirigir, gerenciar, cuidar. Reitero esto. Administrar es el arte de gobernar, ¿sí? Dirigir, gerenciar, cuidar. La buena administración trae como resultado la economía. La economía indica reservar, mantener, guardar, propiamente economizar. El no ser un buen administrador ante Dios hace que entremos en la malversación, lo cual es aborrecido por Dios, y a nivel de las leyes de la nación es un delito también el que a usted se le entregue como agente o gerente de un ministerio, de una posición, unos recursos para cubrir X cosas y usted los desvíe para otra cosa. Se le llama malversación y no es correcto tal acción. Ahora, el término administrador viene del griego oikonomía, que la mejor traducción al español es mayordomo. En 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores, ¿sí? O mayordomo, que cada uno sea hallado fiel. Importante eso. Mayordomo es aquel que administra para ministrar y cuida posesiones que no son de su propiedad, recursos que le fueron confiados para cumplir los propósitos de su amo. Jamás Dios podrá ponerte como mayordomo hasta que en ti se forme el carácter de mayordomía. ¿Sí? Nótese que la vida que usted tiene no es suya en su totalidad.
¿Sí? Si fuera suya, al terminar su vida, usted no tiene que rendirle cuentas a nadie de nada, absolutamente nada. Pero todos sabemos que el mundo entero, no solamente nosotros los creyentes, tenemos que rendirle cuentas a Dios, ¿sí? Sino que el mundo entero, con todo y que tienen o tenemos, igual en la iglesia, libre albedrío, un día todos tenemos que ir a rendirle cuentas a Dios. Escúchenme, los que estamos acá en Cristo Jesús nos toca en un sitio, y los que están sin Cristo Jesús les tocará en otro lugar también. Con todo y que hemos sido creados y Dios nos hizo nacer en este mundo y nos ha dado una vida, nos las ha dado con una plena libertad y un libre albedrío, pero un día tenemos que rendir cuenta. El tener sentido de mayordomía es entender que nada, absolutamente nada de lo que poseemos es nuestro, y que jamás debemos ni malversar ni apropiarnos de lo que no nos pertenece. Por precio de sangre fuimos comprados, señoras y señores, por el Creador, y todo lo que era de nuestra propiedad pasó a ser de quien nos compró. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto lo tenemos en Primera a Corintios, ¿sí? Primera a Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20. El rey David, sin ser redimido, tuvo sentido de mayordomía y entendió que todo lo que él poseía es del Creador, y que Dios es la fuente de donde proceden todas las cosas. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todas las riquezas, y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que, pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Esto está en Primera de Crónica 29, 1 y 14, o al 14. Ahora, analizando y viendo la vida de lo que expresa acá David, podemos entender que este hombre estaba muy claro en cuanto a la posición que él tenía como persona, como individuo, que todo lo que nosotros podamos dar, todo lo que nosotros podamos entregar a Dios, ha sido de Él, en cuanto a que Él hizo la materia prima de todas las cosas. Todo lo que nosotros podamos entregar, todo lo que nosotros podamos darle a Él
es el dueño de todas las cosas. En el caso de los seres humanos, solamente somos administradores. Es tanto así que en la misma forma que hemos venido al mundo, es decir, sin nada, de la misma forma nos vamos a ir de él. Todo lo que podamos granjear, todo lo que podamos acumular, todo lo que podamos ahorrar, se va a quedar, Pedro. Todo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, entender que solamente somos mayordomos de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, del tiempo, de nuestra alma, de los bienes, del terreno, donde quiera que estemos, solamente somos mayordomos, administradores de bienes, que los tenemos en las manos, pero que en la realidad real no podemos decidir ni siquiera por nuestra vida, hasta cuándo vivir. Ahora, el dueño de los bienes puede depender de un mayordomo consciente, que conoce la responsabilidad que conlleva la mayordomía. Para el amo, la calidad de su mayordomía es más importante que la cantidad de bienes que se le confía. Por esta causa, para Dios, como el amo de los bienes del reino, está más interesado en el carácter, oiga, y los motivos del mayordomo que en los bienes que se le entregan para administrar, porque de esto depende su fidelidad. Nuestro carácter como mayordomo es lo que determina cuán útil podemos ser en las cosas que nos han sido confiadas y la responsabilidad que asumamos. Sí, que asumamos, sean cualquiera que sea, se nos entregan un carácter adecuado y bien formado en línea de la responsabilidad. Está estrictamente relacionado con el ser útil y ser fiel a su Señor. Cuando un creyente tiene el carácter ajustado a la responsabilidad, ¿sí?, que recibió de su Señor, llevándolo a la seriedad, el respeto, la consideración, el esfuerzo, la abstinencia, el compromiso, la dedicación, la constancia, la abnegación, siempre en su mayordomía será aprobado por Dios y, por ende, seguirá recibiendo de él sus recursos y bienes sin medidas, sintiéndose Dios orgulloso de su mayordomía, escuchando los elogios de su Señor cuando le diga: bien, buen siervo, y él, bien, buen siervo, y él sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mateo 25, 21. La mayoría de nuestras gente en nuestras congregaciones caminan, viven, actúan por emoción, no por convicción, por cuanto no hay un carácter formado en los principios del reino. Igual decir, en los pensamientos de Dios, por supuesto que es la palabra. De ahí la necesidad de tener un carácter formado en la verdad de Dios para poder fungir como un auténtico y legítimo mayordomo. ¿Sí? Permiso. Ahora, ¿qué es lo que sucede con gran parte de la congregación? Que nos creemos que somos dueños
de nuestras vidas. Es decir, vivimos como nos viene en, caminamos como nos viene en, hacemos de nuestro tiempo, de nuestro dinero y del trabajo que se nos ha delegado lo que nosotros pensamos que se debe hacer. Y no nos hemos dirigido a las Escrituras para que las Escrituras nos eduquen y sean las Escrituras las que nos puedan direccionar y podamos así caminar en el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, hay áreas que un mayordomo debe de administrar, oiga, con excelencia, antes de recibir los recursos de Dios. Lo primero que un ser debe administrar para ser un buen mayordomo es su propia vida, que indica su ser, su existir. En Génesis 2:15 y 17 aparece este principio. Después que Dios le confió al hombre la administración del huerto y las propiedades que había en él, le dijo, o le dejó encarecidamente que guardara su vida. De esto depende, o de esto dependía la administración del Edén. Dios trabajó por pasos y etapas. Él primero creó, oiga lo que viene, luego forma y después delega. En el relato de la creación, Dios creó al hombre, lo formó y después le delegó responsabilidad sobre el huerto que el hombre no se sobre el hombre sobre el huerto que el hombre no se mantuvo en los principios del reino es otro asunto y a tratar, otro asunto a tratar, pero Dios crea, forma y delega. He ahí la necesidad de que nosotros estemos claros en este asunto. En cuanto al área cristiana, nosotros hemos sido nacidos, ¿sí? Una vez que hemos sido nacidos, tenemos una palabra para ser formados, para ser enseñados, para ser direccionados. En el caso de los que tienen ministerios, han sido llamados. Perdón, no basta un llamado. Hay que ser preparado, hay que ir a una preparación para poder ejercer ese llamado. Esa preparación tiene que ver con educarse, tiene que ver con leer, tiene que ver con estudiar, tiene que ver con perfeccionarse integralmente, espíritu, alma y cuerpo. Tiene que ver con conocer la cultura del sitio, del área donde yo estoy. Tiene que ver con conocer las autoridades, lo que acabamos, o la materia que acabamos de pasar. Tiene que ver con estar sometido a las autoridades del sitio, del área, aunque no me parezca que está claro ni que están actuando justamente. Preguntémosle a Jesús, si Jesús se preguntó si los romanos estaban actuando y estaban haciendo muy buena obra en Israel. Israel tenía que pagarle más del 60% de todo lo que les ingresaba en impuestos a Roma, y parte de los que cobraban eran algunos mismos de Israel. ¿Cuestionó eso Jesús? No, sencillamente estuvo a la altura, estuvo en el momento y llevó a cabo el propósito de Dios para ese momento en ese lugar. Es decir, conoció, se apegó y caminó en lo que Dios había establecido para ese momento, en ese territorio, en esa zona, y avanzó en lo que Dios tenía que hacer en él. Ahora, podemos ver, entonces dijo Dios, hagamos, es el inicio de Dios, al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre. A su imagen, a imagen de Dios lo creó.
varón y hembra los creó. Lo registramos en Génesis 1, o está registrado, perdón, en Génesis 1, 26 y 27. Esto tiene que ver con el origen de la raza humana, pero esto lo podemos analizar también, que tiene que ver con el llamado que se nos hizo a una salvación. El llamado que se nos hizo, la naturaleza divina que hemos recibido, perdón, en ese llamado no es una naturaleza humana, no es para continuar viviendo la misma vida, es ser llevado a un nivel de Dios, porque quien nos hizo el llamado o quien pagó el precio es Cristo, lo sabemos, pero quien nos ministró, quien nos hizo el llamado fue el Espíritu Santo, quien quitó de nosotros la naturaleza pecaminosa y colocó la naturaleza divina, es el mismo Espíritu Santo. Pero somos nosotros los que luego de obtener esa vida tenemos que ir a la Escritura para reeducarnos, para salir de todas las ideas nefastas que teníamos, para salir de toda la ignorancia que teníamos. Ahora, en el caso de nosotros, los que hemos sido llamados a un ministerio, también somos nosotros los que tenemos que pasar a un nivel de responsabilidad de educación y de procurar el modelo que tenemos en la Escritura, que es Cristo Jesús. Ahora, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Génesis 2, 8. El que un ser tenga dominio propio es la virtud, oiga, más grande que tiene para dominar y administrar las demás cosas, incluyendo su propia vida. Es decir, ninguno de nosotros, los creyentes, nacidos de nuevo, carecemos de esa hermosa virtud, de esa hermosa bendición del dominio propio. Todos lo tenemos. Que no todos le damos el uso adecuado, ya eso es otro detalle. Pero ya ese no es problema de Dios, ya esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Ahora, el que seamos proactivos, siendo selectos en las decisiones, es un derecho que el Creador nos concedió. Esta virtud, la proactividad, es la capacidad que tenemos los seres humanos de elegir cómo actuar, cualquiera que sea la situación. Todos los seres humanos somos proactivos y muchos en su proactividad han elegido ser reactivos. Es decir, todos tenemos la virtud de ser proactivos. Hay algunos que por capricho personal, por decisiones mal sanas o mal dadas o mal sanas para sí mismos, determinan ser reactivos, pero todos tenemos la posibilidad de ser proactivos, no reactivos. ¿Qué es donde radica el gran problema de los cristianos? Ser reactivo es dejarse afectar por el medio ambiente que nos rodea, no teniendo poder de decisión como para elegir las cosas que vayan acorde al carácter de Dios, a nuestro beneficio, en pro y en función del reino de la luz. Para ser proactivos en el aspecto positivo, tomando decisiones sabias, requiere del hombre, requiere del dominio propio. El término dominio propio viene del griego enkrateian, tiene que ver con la fuerza de voluntad. El tener dominio propio se conoce como el poder controlador de la voluntad bajo las
Operaciones del Espíritu Santo. Hechos 24, 25. El dominio propio está en someterse a la voluntad de Dios a favor de sus demandas, que están reveladas en su palabra. Segunda de Pedro 1, 3 y 9. El dominio propio tiene que ver con el sometimiento del carácter y de los deseos carnales. Es el nivel de disciplina que tiene la persona evitando que la vida se desmorone. Tiene que ver con uno que se retiene por dentro. Tito 1:8 es tener cuidado de uno mismo. ¿Sí? Primera a Timoteo 4:16. Por esta causa te dejé en Creta, le dice Pablo a Timoteo, carta pastoral, para que corrigieses los deficientes y establecieses ancianos, tiene que ver con pastores, en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuese irreprensible, es el llamado, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador, nótese, de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Ahora el término dueño de sí mismo, ¿qué es? En Crateian, dominio propio, dueño de sí mismo. Tito 1, 5 y 8. El dueño de sí mismo es aquel que pase lo que pase, sencillamente usted se mantiene y usted decide ser usted. Nadie lo saca de ahí. Usted busca un modelo, el mejor modelo que tenemos es Cristo Jesús. Y usted se aferra a ese modelo. Y a pesar de todo lo que usted le rodee, a pesar de todo lo que usted sepa, usted se mantiene ahí. Pregunto, cuando Jesús estaba en la última Pascua con los discípulos, ¿no les dijo, uno de vosotros me va a entregar? ¿Sabía que lo iban a entregar? Sí, ¿qué hizo? Nada. Se mantuvo. Sí, él decidió ser él. Nadie decidía por él. Es decir, él decidió ser dueño de sí mismo. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, por supuesto, comenzando por el mismo, porque de repente yo procuro que otros no tengan claro mi ministerio, o yo procuro que otros tengan claro mi ministerio, yo procuro que otros me valoren, pero yo no comienzo valorándome yo mismo. Si no sé ejemplo de los creyentes, oiga, en palabras, conducta y amor. En palabras, conducta y amor. Espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. No dice que te preocupes, dice que te ocupes. Permanece en ellas, es decir, constancia permanente. Hágalo diario, hágalo siempre, para que tu, aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo. Primera a Timoteo 4, 11 y 16. Muchos de nosotros, y muy especialmente nos pasa a los ministros, que estamos tan pendientes de los demás,
tan pendiente de los hijos de los demás, tan pendiente de la esposa de los demás y de los bienes y de la salud de los demás que descuidamos la nuestra. Y la demanda aquí es, ten cuidado de ti mismo. Procura ser el ejemplo, procura estar llevando a cabo una administración correcta. El dominio propio es la fuerza de la voluntad que un ser tiene para tomar decisiones sabias y dar pasos firmes y concretos. Si no tenemos dominio sobre nuestra propia vida y no sabemos administrarnos a nosotros mismos, nunca podremos administrar los recursos de Dios. Nunca olvides que somos nosotros los llamados a renunciar a los deseos carnales. Dios no lo va a hacer por nosotros. Nunca le pidas a Dios que te quite lo que tú tienes que dejar. En una ocasión me contaba un ministro, que le llegó un hombre llorando y pidiendo el favor que lo ayudaran porque tenía problemas, que tenía 2 mujeres y que él sabía que tenía que dejar una y que él estaba orando a Dios para que él le quitara esa mujer. Y el pastor le dice, bueno hermano, pero pregunto, ¿por qué tú le dices a Dios que te la quite? ¿Es que Dios te la dio? No, Dios no me la dio. Pero si tú fuiste macho para teniendo una enamorar a otra y tener a las 2, ahora tienes que ser macho para decidir. Dios no te la entregó, déjala vagabunda. Porque muchas veces nosotros nos metemos donde Dios no nos metió, pero entonces después cuando estamos enredados, cuando las hormigas nos están picando y las avispas nos están pinchando, entonces queremos que Dios nos defienda. ¿Sí? Somos nosotros los que tenemos que usar ¿qué? El dominio propio sobre ti mismo y serás un triunfador en la vida. Las Escrituras registran que somos nosotros los que tenemos que renunciar a todas esas cosas. ¿Cuáles esas cosas? Las que usted sabe que no le convienen, las que usted sabe que no lo van a edificar, las que usted sabe que le van a dañar su relación con los hijos, con la esposa, con la iglesia, con los demás ministerios, las que usted sabe que le enredan la vida, sean cuales sean buenas o sean malas. Hay cosas que usted sabe, como usted sabe, que usted tiene que abandonar, usando el dominio propio que sí usted tiene. Jesús dijo en una ocasión, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas. Desechemos, ese término tiene que ver con nosotros. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos. Ese término vistámonos tiene que ver con Dios o con nosotros. Vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día y honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contiendas ni envidia, sino vestidos, usted y yo, del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, 12 y 14. Esta es una área que nosotros tenemos que administrarnos constantemente. Es un área en la cual nosotros tenemos que predicarnos, ministrarnos y saber que no es Dios el que me va a quitar eso que me está haciendo daño. No es Dios el que va a apagar el televisor para que yo no esté viendo los programas que no debo ver. No es Dios el que va a quitarme la revista o el libro incorrecto. No es Dios el que va a venir a
eh, quitarme las amistades que yo sé que por sus acciones y por sus ofertas no debo tener, soy yo, hermano querido, el que debo desechar las obras de las tinieblas y de paso somos nosotros, soy yo el que debo vestirme, ¿sí?, de las armas de la luz. ¿Cuáles son esas? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todas están en el Espíritu y el Espíritu está en nosotros. Entonces debemos es dejarlas que fluyan, pero somos nosotros. Él no nos va a obligar. Entonces, implantar el reino tiene que ver con que eso que ya está en nosotros, pueda florecer, pueda fluir, pueda comenzar a manifestarse, puedan los otros verlo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. En cuanto a la en cuanto a la pasada manera de vivir, en la que usted anduvo y yo anduve, dice el texto también, despojaos del viejo hombre. ¿Quién se va a despojar? Usted y yo, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando, ¿quién va a desechar? Usted y yo, la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino las que sean buenas para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, oiga, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros, es decir, implante el reino, quitar de nosotros lo que hay que quitar y colocar lo que hay que colocar, es implantar el reino en nosotros. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:22-32. Y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3:5 y 10. Ten presente que librar las batallas en el interior no es una cosa fácil. Proverbios 16:32 dice que le es más fácil a un hombre, y hablando de hombre estoy hablando de mujer, dominar una ciudad que a su propio espíritu. Es decir, nos es más fácil, hablemos como ministro, nos es más fácil, sí, pastorear a otros que autopastorearnos a nosotros mismos. Nos es más fácil ver los errores en otro y en otra que en nosotros mismos. Nos es más fácil aconsejar a otros y aconsejar a otras que aconsejarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, esto es parte de lo que tiene que ver con implantar el reino. Hay un texto en Apocalipsis que dice que Dios se ha hecho un reino de sacerdotes. En otra versión dice que Dios hizo un reino
de reyes y sacerdotes. Ahora, esos somos nosotros, sí, pero esos reyes y esos sacerdotes tenemos una serie de demandas que son estas de las cuales estamos hablando, que tiene que ver con implantar el reino en nosotros. Implantar tiene que ver con arrancar lo que está para plantar algo nuevo. Ese es el término arranque lo que hay para colocar algo nuevo, es implantar. Entonces, la materia es mayordomía integral para implantar el reino. Implantar, reitero, tiene que ver con quitar una serie de cosas que se nos cuentan como pecado, pero que como pecado no nos llevan al infierno, de eso estamos claros, pero nos hacen inútil para Dios poder desarrollar su gran y hermoso propósito que tiene con nosotros en la iglesia, o comenzando en el hogar, en la familia, en el barrio, en la iglesia, en la parroquia, en el pueblo, en el municipio, en el estado y en la nación. Entonces, queremos ver la santidad manifiesta en otros, amén. Comencemos con nosotros mismos. ¿Es fácil la tarea? No, pero hay que hacerla.